Bueno, en el día de hoy me gustaría hablarles acerca de un tema bastante personal, pero que creo que puede dar lugar a muchas discusiones y charlas bastante interesantes. Es acerca de qué me gustaría hacer o qué me gustaría que se hiciera con mi cuerpo una vez que haya muerto, ¿no? Muchas personas hablan de, bueno, que les gustaría ser cremadas y después que sus cenizas se esparzan en alguna isla paradisíaca del Caribe, o muchas otras personas simplemente prefieren ser enterradas. Pero bueno, hay una variedad de opciones que varían según las opiniones personales de cada persona, según la religión, según las costumbres, la cultura, etcétera, etcétera, etcétera. Pero personalmente, como siempre me ha apasionado la tecnología, la ingeniería, la filosofía, creo que si habría una forma en la que realmente me gustaría morir, o dicho de otra forma, en la que realmente me gustaría permanecer o que mi cuerpo permanezca de forma indefinida en el tiempo, sería simplemente en una nave espacial que vaya viajando por el espacio profundo. Pero bueno, profundicemos un poco más en esta idea para ver concretamente un poco más de detalles. Bueno, como antes mencioné, mi idea sería que una vez que haya muerto, el cuerpo sea metido en una cápsula y que esa cápsula simplemente vaya viajando sin destino alguno por el espacio exterior a la velocidad más rápida posible que permita la tecnología del momento. La gran pregunta sería, bueno, ¿qué llevar dentro de esa cápsula? Y al mismo tiempo, ¿cuál sería el objetivo, ¿no?, de hacer un viaje a las profundidades? Bueno, la primera pregunta, en relación a qué llevar dentro de la cápsula, si hay algo que me parece realmente sorprendente, es el hecho de que hoy en día, o probablemente de acá a unos años en el futuro, tengamos la posibilidad de clonar humanos completamente a imagen y semejanza. Es decir, que extrayéndonos simplemente una muestra de ADN y después mediante un proceso bastante más complejo de explicar, pero que el resultado de ese proceso sea una persona humana cuyo ADN o cuyas características biológicas sean exactamente las mismas en comparación a la persona que inicialmente dio ese ADN. Entonces, ¿por qué no llevar mi cuerpo al espacio profundo, pero por qué no también llevar un clon de mi persona junto a ese cuerpo? Bueno, también es cierto que muchas veces también se pueden modificar ciertos aspectos de ese clon, es decir, hacer pequeños retoques en el ADN con el objetivo de mejorar o desmejorar ciertas cualidades del futuro clon. Entonces, bueno, por ahí uno pensaría qué cualidad me gustaría mejorar de mí mismo si tuviera que crear un clon de mi persona. Personalmente creo que estaría bueno mejorar la inteligencia, es decir, que el clon que vaya con mi cadáver en la nave espacial sea mucho más inteligente de lo que yo fui en la vida, pero sinceramente no sé cuál sería la relación que ese clon más inteligente de mi persona pueda llegar a tener para con el cadáver, ¿no? Y otra de las preguntas interesantes sería, bueno, ¿por qué mandar un clon con mi cadáver y por qué no solamente mandar mi cadáver o solamente mandar el clon solo? Bueno, por el simple hecho de que me parece interesante el hecho de que en todos esos años en los que el clon se vaya gestando, es decir, mandarlo como un bebé y darle todo lo necesario y suficiente como para que llegue a la edad de 18 o 20 años, y que después ahí empiece una segunda fase de lo que vendría a ser este proceso. Es decir, que durante esos 18 o 20 años, que el clon de mi persona esté creciendo, se esté desarrollando, pero bueno, que también vaya aprendiendo, se vaya capacitando y vaya siendo educado mediante uso de ayuda externa de cualquier tipo, pero que al fin y al cabo, cuando llegue a los 18 años, empiece con la tarea de intentar revivir al cadáver de mi persona que está con él en la nave espacial. Recordemos que del momento de que fue lanzada la nave, pasaron 18 años. Es decir, que en el momento en el que el clon cumpla 18 años, va a existir 18 años más de avance tecnológico en comparación al momento en el que fue lanzada la nave. Eso permitiría que probablemente revivir a una persona o revivir a un cadáver bien conservado sea posible en ese momento tecnológico y que en consecuencia el clon
tenga en cierta forma las herramientas teóricas o las herramientas concretas para empezar a revivir el cadáver de mi persona. Entonces ahora viene lo hipotético y lo extraño, ¿no? Es decir, imagínense, dado el caso de que exista un éxito en este experimento, de que un clon mío o que un clon de mi persona se encuentre con mi cadáver, probablemente envejecido, pero que coexistan y que formen parte de un viaje interestelar o de un viaje al espacio profundo, simplemente con el objetivo de explorarlo o con el objetivo de bueno, marcar un antes y un después, ya que este experimento no solamente tendría la posibilidad de aportar grandes o nuevos conocimientos en el ámbito de la ingeniería, en el ámbito de la medicina, etcétera, etcétera, pero también tendría la posibilidad de plantear nuevas perspectivas, ¿no? Es decir, cómo este clon de mi persona se va a relacionar conmigo mismo, ¿no? Con mi cadáver que ha sido revivido. ¿Cómo será esa relación? ¿Cómo serán las charlas que tendrán? ¿Se llevarán bien? ¿Se llevarán mal? ¿El clon se sentirá una sombra de mi persona? ¿O simplemente se sentirá como una persona individual y como una persona íntegra? Entonces creo que eso también es lo interesante de este proyecto, ¿no? Al mismo tiempo, el hecho de que estemos viajando al espacio profundo y sin rumbo alguno, ¿quién dice que después de estar 18 años viajando, o inclusive más años viajando, no tengamos la posibilidad de encontrarnos o de documentar algo que esté allá afuera en el espacio profundo a millones y millones de años, ya sea, bueno, un contacto con otra civilización extraterrestre o simplemente poder observar y documentar algún fenómeno del que desconocíamos o del que no teníamos suficientes datos o del que no teníamos una imagen o la suficiente calidad como la que podríamos estar tomando desde la nave espacial en conjunto o trabajando en conjunto mi clon y el cadáver de mi persona que ha sido revivido. Entonces, por eso también es la idea de simplemente viajar hacia el espacio profundo y también viajar a la máxima velocidad que la tecnología permite en el momento. Por el simple hecho de que nunca sabemos si de acá en el futuro la tecnología espacial va a ser accesible prácticamente a todo el mundo y nunca sabemos si alguien con una mala intención va a querer interrumpir este experimento. Entonces, viajar a la máxima velocidad posible nos daría una cierta distancia de ventaja a fin de asegurar que nadie pueda llegar a interrumpir el experimento y conservar o preservar la vida de mi clon y de mi cadáver revivido. Otra de las posibles desenlaces de esta historia, que en vez de simplemente mandar mi cadáver con, bueno, un bebé clon de mi cadáver que se esté gestando en la nave espacial, ¿por qué no directamente mandar mi cadáver solo a una velocidad que sea lo suficientemente rápida que permita en relativamente pocos años llegar a lo que vendría a ser el espacio profundo, es decir, salir de lo que vendría a ser el sistema solar y adentrarnos en terrenos que sean más desconocidos? Bueno, también podría ser una variable bastante interesante por el simple hecho de que sinceramente no sabemos si de acá a varios millones de kilómetros de distancia existe alguna civilización que tenga la capacidad tecnológica de revivir a un ser humano. Entonces, ¿por qué no hacer el intento y mandar mi cadáver de forma tal que sea bien preservado, que se conserve lo mejor posible al espacio profundo, a millones y millones de kilómetros de distancia, con el objetivo de poder llegar a encontrarse con alguna civilización que sea tal que permita revivir al cadáver de mi persona y en consecuencia empezar una segunda vida o tener una segunda oportunidad para prolongar mi vida biológica? Creo que realmente sería algo apasionante porque al mismo tiempo tendría la posibilidad de integrarme a una sociedad extraterrestre o formar parte de una sociedad lejana y ajena a todo lo que es lo humano.